Vale. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los directos de CAR Primaria. Soy Pepa Rey, referente del grupo CAR Primaria en el Centro de Salud San Juan de la Cruz, en Pozuelo. Y hoy tenemos al doctor José Atencia, que es endocrino en el Gregorio Marañón y nos va a hablar de dislipemias. Su charla, manejo terapéutico de las dislipemias, el qué, a quién y con qué. Así que yo creo que nos va a contestar a muchas preguntas. Pues nada, José, todo tuyo, bienvenido y muchísimas gracias por participar en esta charla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar. También quiero dar las gracias al doctor García Aguado por su confianza. Y nada, pues esta es la presentación que voy a comenzar. Entonces, la idea de la presentación es hablar un poco pues, del manejo global de las dislipemias, respondiendo a estas tres preguntas. El qué, o sea, de qué estamos hablando, a quién se va a beneficiar y con qué lo vamos a intentar tratar para conseguir solucionar el problema. Este es el índice que vamos a seguir respondiendo a estas preguntas, donde incluyo también un cómo para ver un resumen un poco más práctico al final y luego responderemos las preguntas que se hayan dejado. Entonces, bueno, simplemente a modo de resumen, eh, esto lo sabemos todos, pero bueno, claramente la enfermedad cardiovascular aterosclerótica va a ser la primera manifestación de la enfermedad cardiovascular, y cuando hablamos de riesgo cardiovascular, que va a salir mucho en la charla, estamos hablando de la posibilidad de que un paciente desarrolle un evento cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son claramente conocidos y a la hora de determinar cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente, tenemos varias maneras de hacerlo. Y esto yo creo que es lo que complica un poco muchas veces que consigamos el control de las dislipemias, que en nuestro medio ahora veremos también que quizá pueda ser algo más mejorable. Entonces, ¿el qué? Pues vamos a hablar un poco de enfermedad cardiovascular y de las dislipemias. Entonces, pues bueno, simplemente por situarnos, ya sabemos que la principal causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular, que supera por casi el doble a los cánceres, en estos datos que son del 2019, pero vemos que sigue siendo, siempre que se presentan datos, sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primera. Es interesante la aplicación de estos factores de riesgo cardiovascular a cómo afectan al desarrollo de estos eventos, ¿no? Entonces, en el estudio Interheart, que he puesto esta diapositiva, se ve cómo afecta cada uno de los factores de riesgo al riesgo de desarrollo de un infarto, ¿no? Entonces, vemos cómo fumar multiplica por entre 2 y 3, la diabetes pues también en torno a 3, la hipertensión arterial un poco más de 2, tener la ApoB o ApoB1 altas también hasta 4, pero vemos que sumar tres factores de riesgo nos sitúa en 16, el aumento de la odds ratio. Tener los 4, estamos hablando ya de un aumento de casi por 64, pero si además el paciente es obeso, tiene problemas o un factor psicológico, y si sumamos todos los factores, pues vemos que la multiplicación es muy alta. ¿Cuántos pacientes tenemos en la consulta que fumen o hayan fumado, que sean diabéticos y obesos, que tengan obesidad, que tengan hipertensión? Es decir, la combinación de todos estos factores de riesgo es muy frecuente en nuestro medio y hablamos de multiplicaciones del riesgo relativo de desarrollar un infarto altísimas. ¿Cómo están los datos en España? Pues bueno, en esta infografía de 2020 de la Sociedad Española de Cardiología, pues vemos que efectivamente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa en nuestro medio también, mucho más cercano a los tumores. Ya sabemos que en la mayoría de los países, cuanto más desarrollados son, pues más hacemos sobre la enfermedad cardiovascular. Pero lo que sí que es interesante es, pues bueno, que del año 19 a 20 se produjo un repunte, pero que hay una diferencia de mortalidad con respecto a sexos, de forma que pues en este año 8.000 mujeres más de mortalidad que sufrieron mortalidad cardiovascular que los hombres. Y dentro de los factores que hablábamos, pues hoy nos vamos a centrar en el colesterol elevado, pero por supuesto también vamos a dar alguna palabra del resto porque también forma parte del manejo de las dislipemias y hay que tenerlos en cuenta. Este es un poco el kit de la cuestión en el tratamiento de las dislipemias, por lo menos hasta los últimos años, y es el control del LDL. Sabemos desde hace mucho tiempo, este es un metaanálisis de 2010, pero lo sabemos desde hace mucho, que bajar el LDL previene eventos cardiovasculares siempre. Por cada milimol por litro o 40 miligramos de cilitro de LDL que bajemos, tenemos un descenso de un 22% de eventos cardiovasculares mayores, una mortalidad global del 10% menor y un 20% menos de mortalidad por causa coronaria. Decirle a una persona que le voy a bajar el colesterol 40 miligramos de cilitro y que va a tener un 10% menos de mortalidad en general,
a mí me parece un mensaje muy llamativo. O sea, es una cosa que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar en nuestras consultas. Y efectivamente, casi todo el tratamiento y casi todos los estudios están basados en el LDL porque verdaderamente hay una demostración clara del beneficio de su bajada. ¿Y qué hace que consiguen los fármacos? Pues bueno, esta es una agrupación de los distintos fármacos con sus estudios y vemos cuanto más a la derecha, pues un mayor descenso del LDL y cuanto más arriba, pues una mayor reducción del riesgo relativo. Entonces vemos que los fármacos cuanto más potentes son, pues las estatinas están ahí en medio en rojo, pero los inhibidores de PCSK9, que son los más potentes, pues son los que más reducción relativa del riesgo está. Y se ve que es lineal. Cuanto más baja el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo estamos nosotros? Pues bueno, esto es un estudio publicado en 2020 del estudio Iberican, que estudiaba un poco en atención primaria a través de las Emergen, pues ver un poco cómo estaban los factores de riesgo cardiovascular y hacer un registro de la evolución de estos pacientes. Pues como vemos, las dislipemias son el 50% de los pacientes y excepto por la obesidad, es el principal de todos los factores de riesgo cardiovascular. Y luego, a través de los datos del estudio, se publicó más adelante un póster de cuál era el grado de control. Luego hablaremos de las categorías de riesgo cardiovascular, pero según los datos de este estudio, pues el control no era óptimo en ninguna de las categorías. Más o menos, casi más del 60% estaban por fuera de objetivo de control con respecto a lo que el LDL se refiere, ¿no? Con respecto a la clasificación de riesgo cardiovascular. Entonces, visto un poco de qué estamos hablando, de la situación, de cuáles son, del beneficio que tiene el bajar el LDL y de cómo verdaderamente impacta sobre la enfermedad cardiovascular, pues vamos a ver quién se beneficia. Entonces, para hablar de quién se beneficia, es muy importante saber cuál es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ya conocemos la tabla de SCORE, que ahora veremos, que se elabora en función del sexo, de la edad, entramos de 5 en 5 hasta los 70 años, el tabaquismo, la presión arterial sistólica y el colesterol total. Entonces, lo que nos está prediciendo es el riesgo cardiovascular fatal a 10 años y tiene una aplicación diferente por países. Aquí he puesto los países en Europa, donde España sigue en la zona de bajo riesgo. Y este es el score, ¿no? La de España sería pues la tabla de la derecha, que todos lo hemos visto alguna vez, lo hemos utilizado. Pues el problema que tiene este score, que es el que se aplica en las guías de 2019 de la europeas de dislipemia, es pues que no tiene en cuenta otros factores, ¿no? No tiene en cuenta la diabetes, el colesterol que utiliza es un colesterol total, no es el LDL o el no HDL, que sería mejor, y se queda un poco corto en edad. Entiendo que la esperanza de vida ahora está muy alta, entonces pues bueno, más de 70 años también requieren su valoración. Entonces, aunque este es un score que podemos utilizar perfectamente y existen estudios que nos lo validan en los distintos medios, en España también hay, las guías de 2021 elaboraron en el score 2, que es este. Entonces, el score 2 cambia en que sí que tenemos una valoración para mayores de 70 años, que es el score 2 OP de Older People, que está aquí a la derecha. Y también cambia que en lugar de utilizar el colesterol total, utiliza el no HDL, que refleja el riesgo cardiovascular mucho mejor. Y también incluye que los eventos a 10 años no son eventos cardiovasculares fatales, sino son fatal y no fatal. Con lo cual los porcentajes son más altos, pero nos dan una información más real de la situación real del paciente, que al final pues cualquier evento cardiovascular que no sea fatal también tiene una importante repercusión sobre el paciente, sobre el sistema, sobre el nivel económico, etc. O sea, a nivel económico. Entonces, este Score 2 OP sí que, y el Score 2 normal hay más rangos por países. España sigue estando en el bajo riesgo, no sabemos cuánto durará, y establece unas categorías de riesgo que son un poco diferentes a las clásicas que utilizábamos. Veremos que se pueden utilizar las dos, pero desde el 2021 consideramos que ya no hay bajo riesgo. Estamos hablando de bajo a moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y según la edad y el rango del score, pues nos lo mete en una u otra categoría. Las categorías de riesgo cardiovascular que hemos utilizado hasta ahora son estas, y las cuento porque me parece pues bueno, que la guía de las dislipemias de 2019 es la última que tenemos a nivel europeo, y a la hora de decidir el tratamiento me parece mucho más práctico utilizar esta división. La única diferencia utilizando el Score 2 sería pues que la clasificación por rangos cambia y que no tendríamos un rango bajo, siempre sería bajo a moderado, ¿no? Y el objetivo siempre sería por debajo de 100.
Lo importante de esto es que tiene en cuenta otras cosas que no estábamos teniendo en cuenta dentro del score. Por ejemplo, la diabetes, que para mí como endocrino pues es muy importante. Todos nuestros pacientes diabéticos siempre van a tener un objetivo de LDL por debajo de 100. Solo serían riesgo moderado los que tengan menos de 10 años de evolución, con menos de 35 años si es una diabetes tipo 1, o menos de 50 si es una 2. Ya estaríamos en un riesgo alto si tienen, sin lesión de órgano diana, pero sí que tienen algún factor de riesgo cardiovascular o más de 10 años, y por supuesto con lesión de órgano diana, varios factores de riesgo, más de 20 años, siempre es un riesgo muy alto. También la enfermedad renal crónica, que no estaba incluida, pues la tenemos aquí. En una moderada estaría en riesgo alto y en una ya severa pues estaríamos en riesgo muy alto. La hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo sería alto y con más factores de riesgo o con evento sería muy alto. Y, por supuesto, factores de riesgo no controlados como el colesterol total, muy elevado, el LDL por encima de 190, la tensión arterial no controlada por encima de 180-110, pues ya condiciona un riesgo alto, y muy alto pues ya la enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada. Esta escala también incluye desde hace poco, bueno, no desde hace tan poco, el riesgo extremo, que son aquellos pacientes donde vamos a buscar un objetivo de LDL menor de 40. En los rangos altos y muy altos no solo queremos que esté por debajo de 70 y 55, sino que además el colesterol LDL debe bajar un 50% del inicial. Se necesitan las dos cosas. Pues en el riesgo extremo, además de este descenso del 50%, necesitamos que el objetivo sea menos de 40 miligramos de cilitro. ¿Y qué pacientes están en este rango? Pues principalmente los que han tenido un segundo evento después del primero y haberle puesto todo el tratamiento y tener control al colesterol, que lo hayan desarrollado, porque esto nos habla de que tenemos un riesgo cardiovascular residual que no estamos tratando. Y luego también se han incluido otras categorías, porque tengan un score de más de 20, que tengan enfermedad multivaso, es decir, otra serie de cosas que no clasifican claramente en una categoría u otra, pero que sí nos inclinan la balanza hacia este paciente es más que un riesgo muy alto. Y entonces vamos al grueso de la charla, que es hablar un poco de con qué vamos a tratar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué medidas terapéuticas tenemos? Entonces, a modo de resumen, pues obviamente para poder hacer todo esto tendremos que tener nuestro paciente con nuestra historia clínica hecha, nuestra exploración física y nuestra analítica, porque si no, no vamos a poder calcular el score. Esto, aunque parezca de perogrullo, lo incluyo porque tengo la sensación de que con cómo ha evolucionado nuestro manejo de los pacientes y el tiempo que tenemos para ellos, hay veces que uno lee historias previas y no es capaz de calcular el score porque faltan datos de este estilo. Entonces, el manejo del paciente incluye todo esto, porque si no, nos va a faltar saber cuál es verdaderamente su objetivo. Entonces, una vez que yo ya le he calculado el score y además tengo todos sus antecedentes y sé cuál es su categoría de riesgo, es como tengo que determinar el tratamiento y lo elegiré en función de algunos parámetros que ahora veremos. Entonces, dentro de estos objetivos de tratamiento y del manejo terapéutico de las dislipemias, obviamente tenemos que incluir el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, nuestros pacientes tienen que estar sin fumar, la dieta baja, controlada en grasas saturadas y que sea una dieta en general saludable, que ahora lo veremos. Actividad física, debemos recomendar al menos 3,5 a 7 horas de actividad física moderada vigorosa a la semana, unos 30-60 minutos al día. Esto es una de las cosas que a mí más me cuesta en la consulta, porque pues en endocrino vemos mucho paciente con obesidad y es muy difícil que rompan la rutina y hagan el ejercicio. Por el peso, pues lo mismo, pues conseguir que tengamos un normopeso con un perímetro de la cintura controlado para asegurar que la grasa visceral con su riesgo cardiovascular es más bajo. Por supuesto, tensión y diabetes, si la tiene, pues que estén controlados. Y luego aquí vamos a incluir también objetivos, que los del LDL son los que hemos visto, y lo de los triglicéridos, pues en general se recomienda menos de 150, pero también podemos tener objetivos del no HDL, que es una medida del riesgo cardiovascular muy buena, quizá incluya también el riesgo residual, o sea que nos ayuda a que nuestros pacientes estén mejor controlados, que básicamente es sumar 30 miligramos de cilitro a los objetivos del LDL, y también el objetivo de ApoB, que también en los últimos estudios se está utilizando mucho por esto, ¿no? Por la valoración mejor del riesgo cardiovascular de los pacientes, y que cuando tenemos la posibilidad de medirlo en el laboratorio, que no siempre se puede, pero sí se puede, pues nos puede representar mejor cuál es el estado del paciente y encontrar a los pacientes que tengan un LDL bien, pero que la ApoB no esté bien. Sobre
los cambios en estilo de vida, pues no me voy a centrar mucho, pero bueno, sí que podríamos recomendar a nuestros pacientes, y lo incluyo porque es importante que esto no se nos olvide, pues que tienen que intentar seguir una dieta que haya demostrado beneficio cardiovascular. Las únicas son la dieta DASH y la dieta mediterránea. Nuestro objetivo con todo esto es que aumente el HDL, difícil, que baje el LDL y que los triglicéridos estén controlados. Por supuesto, que deje de fumar, que tengamos un consumo de alcohol reducido, que intente perder peso y con actividad física y reducir las grasas trans y luego aumentar el consumo de fibra. Todo esto favorece, aparte de una alimentación más saludable, pues un mejor control de la dislipemia. Sobre medidas de tratamiento con productos no farmacológicos no me voy a meter, entonces vamos a pasar ya a los fármacos. Entonces, dentro del tratamiento de las dislipemias tenemos todo este grupo de fármacos. Me voy a centrar en los que están en negrita porque son los que utilizamos más en el día a día y además pues voy a hablar un poco más del ácido bempédico y del inclisiran. En el caso de mi medio en España, pues se han introducido para la financiación hace poco y bueno, estamos empezando a ver los efectos, ¿no? Todavía pocos hemos recibido pacientes que ya hayan recibido el fármaco para ver la respuesta, o sea que estamos empezando. Entonces, empezando por las estatinas, pues bueno, ya todos conocemos, inhibe la hidroximetilguanil-CoA reductasa, como consecuencia el hígado produce menos colesterol endógeno y aumenta los receptores para recoger más de la sangre y se bajan los niveles. Estas estatinas las vamos a clasificar en baja potencia, moderada o alta potencia, según la capacidad de bajar el LDL que tengan, que están aquí puestas en la tabla. Y he hecho un resumen con qué es lo que podemos esperar de descenso o afecto sobre las distintas lipoproteínas. Entonces, las del LDL ya las he comentado. Las estatinas tienen la capacidad de subir algo al HDL, pero poco, hasta un 10% en algunos casos, pero poco. No tienen efecto sobre la lipoproteína A, en algunos casos la pueden incluso aumentar, o sea que no consiguen que la lipoproteína A baje. Y los triglicéridos, pues sí que son capaces de bajarlos pues entre un 10 y un 20%. Entonces, importante señalar de las estatinas, pues como he dicho antes, bajadas del LDL consiguen bajadas de riesgo cardiovascular siempre. Entonces, en los datos de este estudio, por cada 18 miligramos de cilindro que bajaba el colesterol, el LDL, teníamos un descenso de un 22% de un evento cardiovascular mayor, 23% de evento coronario mayor, de 17 de ictus y 10 de mortalidad a 5 años. O sea que incluso no bajando 40, sino que bajando menos conseguimos unos efectos a veces, o sea que se ven unos efectos buenísimos a nivel cardiovascular. Con respecto al tema de los efectos adversos, es importante señalar, y los he incluido porque creo que parte de que tengamos esa dificultad para tener a los pacientes en objetivo es pues la mala prensa que tienen las estatinas, que al final es el principal fármaco que estamos utilizando para el tratamiento de las dislipemias. Entonces, es cierto que los dolores musculares son frecuentes, aunque se han hecho estudios utilizando placebo en lugar de estatinas y hay un efecto nociceptivo de que el paciente, al saber que está tomando estatinas, pues considera que le van a doler los músculos. Y es verdad que se puede producir una radiomielisis, pero estamos hablando de una incidencia de 13 casos por cada 100.000 pacientes año, que es muy poco frecuente. Entonces, yo creo que hay que buscar que el paciente lo tome y convencerlo si hace falta. Con respecto a efectos hepáticos, pues podemos tener elevación de la LT, pero normalmente suele ser menos de 4 veces del límite superior de la normalidad. Con respecto a la diabetes, las estatinas producen diabetes, o sea, aumenta el riesgo de diabetes y de prediabetes porque elevan la glicada, pero es una elevación pequeña y en la balanza el riesgo-beneficio con respecto al riesgo cardiovascular va tan a favor de la estatina que es que lo tenemos que utilizar igual. Con respecto a los ictus hemorrágicos, esto se ve en un metaanálisis aislado, luego no se ha comprobado, función renal sí que puede producir proteinuria tubular transitoria. Y luego, uno de los caballos de batalla que tienen las estatinas son las interacciones, por su efecto en el citocromo hepático. Entonces, la pravastatina y la rosuvastatina y pitavastatina son las que menos tienen. Y en la actualidad existen ya, les dice la posibilidad de hacer paneles genéticos para el estudio de posible intolerancias a estatinas. En mi hospital lo han incorporado hace poco. En un proyecto piloto, o sea, no es que lo podamos pedir todos, pero sí que estamos empezando a pedírselo a pacientes que tienen intolerancia ya conocida en algún miembro de la familia o intolerancia personal que no alcanza objetivos, pues para ver qué estatina le podemos poner. Evidentemente la simvastatina es la que más efecto, o sea, más correlación tiene con una alteración genética que hace que el paciente no la tolere,
Entonces, como estamos en esta carrera de conseguir que el paciente se tome la medicación y prevenga un evento cardiovascular a 10 años cuando él no nota nada, pues al final conocer esto y pasar de una estatina a otra para asegurar la adherencia, pues es lo más importante. Siguiendo con la ecetimiba, pues ya sabemos que interacciona con el transportador de Niemann-Pick del intestino, que al final lo que hace es reducir la circulación enterohepática de colesterol y reducir el colesterol que se absorbe. Entonces, produce descensos de entre un 21 y un 27% extra cuando se añade una estatina y tiene demostrado la reducción de la mortalidad cardiovascular y los ictus isquémicos. A mí me parece un buen fármaco, es un fármaco buen tolerado. Lo que pasa es que, claro, a nivel de LDL, pues estamos en unos descensos de un 15 o un 22%, con lo cual pues se queda un poco corto en muchos pacientes. Pero en combinación con las estatinas son fármacos muy buenos y cuando tenemos intolerancia, pues también. Tiene también la capacidad de subir el HDL un poco, el colesterol total obviamente también lo baja y los triglicéridos pues un efecto bastante más modesto en comparación con las estatinas. Pero están ahí y es otra herramienta más que utilizamos en el día a día. El ácido bempedoico pues, es un fármaco nuevo, como he dicho antes, que inhibe a la ATP citratoliasa, que pertenece al complejo de la hidroximetilguanoicoa reductasa. Y entonces, en España está aprobado con financiación para pacientes que no logren el objetivo con estatina, más menos ecetimiba o intolerancia a estatina, si tiene enfermedad vascular aterosclerótica. Entonces, esta coletilla nos permite ponerlo en pacientes aunque no tengan un evento cardiovascular, pero si tienen otros factores de riesgo o documentas la presencia de placa o tienes algo más, pues sí que está financiado. Los datos del Clear Outcomes ahora los presentaré, pero bueno, los efectos adversos principales son la nasofaringitis, que fue bastante frecuente, también puede dar mialgias, aumento de la ST y artralgias. Sobre diabetes no tiene efecto, o sea, no hay un aumento en principio de la glucosa y sí que tiene un efecto sobre el ácido úrico. Entonces, sí que había de manera significativa aumento de elevaciones de ácido úrico y en algunos casos de gota. Los efectos, pues bueno, sobre el LDL tiene un efecto también modesto, similar al de la ecetimiba, entre un 10 y un 21% de descenso. El HDL incluso puede llegar a bajar en lugar de subir. Y los triglicéridos pues son intermedios, tenemos descensos, o sea, el intervalo de confianza incluía el 0, o sea que no queda claro si suben o bajan los triglicéridos. Sobre el Clear Outcomes, que lo he traído por ser el fármaco un poco más nuevo, pues bueno, vemos aquí en los resultados con respecto al descenso del LDL, como ya desde el principio se produce un descenso importante de hasta un 21% y que luego se mantiene en el tiempo. En la fase final llega hasta un 26%, pero bueno, el placebo también baja un 10%, pues de media pues se queda en eso, en torno a un 22% más o menos. Y en el estudio también valoraron la proteína C reactiva con un descenso significativo en los meses 6, 12 y al final del tratamiento vemos que tiene un efecto a nivel de inflamación, es decir, que el efecto no solo tiene que ver con el descenso del LDL, sino que también tenemos un descenso de inflamación que nos puede ayudar al descenso del riesgo cardiovascular, que es un poco lo que se ve en estas gráficas, ¿no? En la izquierda es el MACE con 4 componentes y el de 3 componentes a la derecha. Vemos cómo hay un hazard ratio de 0,87, o sea que sale beneficioso, y con solo 3, el MACE típico de 3, solo tenemos hay un descenso del 15%. Es decir, que a nivel de reducción de riesgo cardiovascular lo tienen demostrado por el estudio, a pesar de que el descenso del LDL no sea tan potente como las estatinas. Pasando a los inhibidores de PCSK9, pues fármacos no tan nuevos, pero que su uso está muy restringido. Sabemos que tenemos el alirocumab de 75 y 150 cada 2 semanas o el evolocumab de 140 cada 2 semanas, siempre subcutáneo, que son anticuerpos monoclonales humanos que reducen la PCSK9. Entonces, hay un menor catabolismo de los receptores y se llevan el colesterol de la sangre. Los estudios que favorecieron su aprobación son el Odyssey y el Fourier. Respectivamente, los datos del Odyssey, que son parecidos en el Fourier, es un descenso extra de 92 miligramos de decilitro de LDL con un 15% del objetivo combinado, pues que era un MACE también, incluyendo como cuarto la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, los principales efectos secundarios son locales o el uso de
o la aparición de autoanticuerpos, y ya se ha visto que al principio se tenía miedo, pues que no tenemos ningún daño neurodegenerativo por tener colesterol, cuanto más bajo mejor. Entonces, los beneficios, el descenso del LDL es espectacular, de un 43 a un 76%, con mejoras del HDL también ligeras, hasta un 9%, pero muy importante el descenso de la lipoproteína A. Primer fármaco que vemos que desciende la lipoproteína A hasta un 30-40%. Y un descenso de triglicéridos de un 26%, que no es nada desdeñable. Es decir, podría hacer que un paciente evitara el fibrato si con el PCSK9 lo reduce. Las indicaciones financiadas en España, pues tenemos la hipercolesterolemia familiar homocigota y heterocigota o riesgo cardiovascular muy alto y extremo, del que hablábamos antes, principalmente prevención secundaria, en casos en los cuales el LDL esté por encima de 100 a pesar de los otros fármacos o que tengamos intolerancia a las estatinas. ¿Qué pasa con los pacientes que están con un LDL de 70 que no están en menos de 55 y tienen cualquiera de estos? Pues no está financiado, pero sí que se beneficiarían de él porque no están en objetivo. Vale. Esto pasa siempre con las financiaciones. Y luego voy a hablar un poquito del inclisiran, que es una ARN de interferencia pequeño, una manera de actuar diferente, que lo que hace es inhibir de forma específica en los hepatocitos la síntesis a través del ARN mensajero del PCSK9 y que también es subcutáneo, se pone 284 miligramos inicial y cada 6 meses, aunque la primera revisión, o sea, hay que hacer una dosis de carga a los 3 meses. Los ensayos son los Orion y los Victorion, ahora hablaremos de los Orion, y tiene un perfil de seguridad muy bueno porque prácticamente el único efecto adverso destacado fue los efectos a nivel local. A nivel de descenso, tenemos descensos de LDL en torno al 50%, un poco más contenidos que los PCSK9, pero también tenemos un descenso de lipoproteína A de un 20%, no tanto, pero también importante, y también descenso de los triglicéridos y aumento del HDL. En su caso, puesto que en los ensayos no incluyeron hipercolesterolemia familiar homocigota, pues no está incluida dentro de las indicaciones financiadas, pero las otras son las mismas que los PCSK9. En mi medio, el inclisiran en mi hospital todavía no está incluido en la guía farmacéutica, estamos en proceso de incluirlo. De forma que no tengo experiencia personal sobre su uso, pero parece que podría estar en un nivel similar a los PCSK9 en el día a día, ¿no? Con respecto a los ensayos que lo llevaron a su aprobación, pues he incluido esta suma de los Orion 9, 10 y 11, porque al final tenía unos criterios de inclusión similares y en principio eran comparables, donde se ve pues, que a los 90 días ya tenemos un descenso del más o menos estable, de un 50% más o menos del LDL y que se mantiene a lo largo del tratamiento pues hasta el día 510 y 540. Es interesante esto porque vemos que el descenso más o menos máximo en torno a la media se consigue pues a los 90 días, es decir, tarda más en hacer efecto que los inhibidores de PCSK9. Esto es interesante para aquel paciente de riesgo extremo que se acabe de infartar o que haya tenido un evento muy agudo donde queremos el descenso lo más rápido posible, pues puede ser que este fármaco, entre que necesita la dosis de carga y tal, pues tengamos algún reparo en utilizarlo de primeras. Pero en principio a nivel de descenso del LDL sí que está comprobado. Y esta diapositiva la traigo porque el descenso del LDL con respecto al beneficio cardiovascular es tan claro que la FDA aprobó el fármaco a pesar de que no tienen publicados ensayos de beneficio cardiovascular en un fármaco para el control del LDL. Pero como lo demostraron un descenso de un 50%, es bastante poco probable que no reduzca el MAZ. Entonces lo que presento aquí son datos exploratorios que utilizan con los Orion, los fase 3 Orion, donde agrupan los eventos que se producen y sale significativo con respecto a la reducción del MACE, que hablan de un 26%. Esto hay que cogerlo con pinzas porque es un esto exploratorio y los datos del Victorion ya saldrán. Pero es llamativo cómo suponemos ese beneficio cardiovascular, que seguramente salga que sí, pero que lo suponemos porque el descenso del LDL es tan importante que nos lo podemos creer. Y a modo de final, pues voy a resumir un poco con más bien algo más práctico, cómo abordar la dislipemia para intentar conseguir, pues eso, que tengamos un control mejor de nuestros pacientes. Y esto implica, pues, agrupar un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces, de nuevo, nuestra historia clínica, nuestra analítica, nuestro score, que podemos utilizar el que queramos, nuestros objetivos de tratamiento y hablamos con el paciente. Entonces, esto es una captura de pantalla de la aplicación de la ESC
que es muy útil porque nos permite llevar en el móvil el Score 2 OP, un Score adaptado a diabetes, nos permite calcular el riesgo cardiovascular del paciente a largo plazo. Entonces, esto yo lo utilizo en la consulta a veces para convencer al paciente que está en prevención primaria de que se tome la medicación, de que no estamos luchando contra una cifra en la analítica, sino que estamos luchando contra un infarto, un ictus o cualquier otro evento a largo plazo. Entonces, a veces estas herramientas no solo nos ayudan a nosotros a tener claro de forma más o menos rápida cuál es el score sin tener que estar ahí mirando la tabla, sino que nos dan información extra que para meter al paciente en nuestro equipo y que se tome la medicación, pues es muy importante. El paciente que tiene un evento cardiovascular y que sale del hospital, a ese no hay que convencerle, porque ese ya tiene miedo, ya lo ha visto. Pero sobre todo yo, que en mi consulta veo más prevención primaria que otra cosa, yo sí que lo considero que puede ser útil. Entonces, tenemos a nuestro paciente clasificado, estas son las categorías de riesgo, que la de bajo riesgo la podríamos incluir en la del moderado, con nuestros objetivos, y nuestros objetivos tanto de LDL como de no HDL como de apolipoproteína apolipoproteína B, perdón. Y ya tengo dónde tiene que estar mi paciente, con lo cual me voy al tratamiento. He incluido aquí los pasos que se recomiendan en la guía de prevención cardiovascular, que como no es solo de dislipemias, incluye más cosas, pero a mí me parece más complejo de seguir a la hora del manejo del día a día. Entonces, esta gráfica sería para los pacientes que no han tenido ningún evento. Entonces, en un primer paso, aparte de aplicar las medidas de estilo de vida, clasificar según edad y riesgo cardiovascular del Score 2, pues es que no hay grandes diferencias. O sea, se le va a recomendar a todos pues modificar los factores de riesgo e intentar conseguir un LDL siempre por debajo de 100 y una tensión arterial controlada. Y luego, en un segundo paso, si creemos que el Score 2 es demasiado alto, si tiene alguna otra comorbilidades, fragilidad, preferencias del paciente o lo que sea, pues ya me clasificará al paciente en alto riesgo o muy alto riesgo y haré un manejo según corresponda. En los mayores de 70 años, creo, hay una sección aparte, pues porque hay que ver un poco el riesgo-beneficio de tratar con estatinas, o sea, de tener al paciente tan controlado en el LDL cuando la esperanza de vida cada vez, o sea, no está tan lejos. Pero bueno, eso no lo he puesto porque ya me parecía demasiado. En los pacientes que sí que tengan enfermedad cardiovascular establecida, pues en el primer paso tendríamos también conseguir el LDL por debajo de 70, la tensión arterial controlada si se puede, utilizar antitrombóticos, dejar de fumar y luego intensificar, pues también un poco viendo lo anterior. Según el riesgo residual que tengamos, las comorbilidades y demás, pues ya buscamos menos de 55 en algunos pacientes. Entonces, aunque es visual, a mí me parece que queda más claro cuál es el objetivo del paciente y a la hora de aplicarlo en la consulta, la utilización de la otra clasificación. Entonces, en esta tabla se resumen qué podemos esperar de la suma de cada uno de los fármacos. Una estatina de alta intensidad con ezetimiba, pues podemos estar en torno a un 65%. Evidentemente, todo esto es sobre el papel, luego lo vamos a probar y veremos los resultados. Pero sobre el papel tendríamos esto. Sobre los PCSK9 y el inclisiran, pues en torno al 50-60%. Y luego PCSK9 con estatina de alta intensidad en torno a 75% y si además añadimos el timio 85%. En teoría, deberíamos seleccionar la combinación inicial que nos va a permitir llegar al objetivo del paciente en función de cuál es su LDL de inicio. De forma que se resumiría un poco en esto. Con los cambios en el estilo de vida y con los suplementos dietéticos en caso de los que queramos utilizar, veo mi LDL inicial, está fuera de objetivo y empiezo. Entonces, aunque idealmente deberíamos empezar con todo lo que le haga falta, pues no podemos añadir PCSK9 o inclisiran en nuestros pacientes sin tener tratamiento previo con estatinas, ¿no? Y además todos tenemos pacientes en la consulta que vemos que hay algunos que responden muy bien y hay algunos que responden mejor de lo esperado y hay algunos que responden peor de lo esperado. Entonces, pues lo normal es empezar con una medicación más asequible, normalmente con la estatina ajustada. Si creemos que no es suficiente, pues lo podemos empezar también con ezetimiba. Si no, pues después de la revisión a los 3 meses, si no está en objetivo, pues ya diríamos ezetimiba o empedoico, que yo los veo como fármacos de segunda línea. En el caso de intolerancia a estatina, pues seguiríamos probando con alguna otra estatina a ver si tiene buena respuesta. Y en el caso de no conseguir el objetivo y que el paciente cumpla criterios, pues ya nos podríamos plantear PCSK9 o algún otro fármaco.
Entonces, ya para acabar, pues bueno, el control de los factores de riesgo cardiovascular sabemos que es clave para la mortalidad en nuestro medio, que no debemos olvidar de calcular nuestro riesgo cardiovascular y de establecer los objetivos, y que sí que tenemos herramientas terapéuticas para frenar la enfermedad cardiovascular de nuestros pacientes. Por suerte, cada vez tenemos más, aunque lleguen con dificultades en su prescripción según visados, pero creo que no tenemos excusa para no solo no intentarlo y revisarlo, sino también incluir al paciente en nuestros equipos. Y yo soy el primero que entono el mea culpa, porque en una consulta de una diabetes compleja mirarlo todo es muy complicado, pero creo que sí que el LDL lo debemos de tener en el rango, porque el beneficio está claro, lo hemos visto y todos lo conocemos. Y ya está. José, muchísimas gracias. Ha estado